venís conectando a través de videollamada una y otra vez y usas siempre las mismas herramientas y te resultan un poco aburridas o querés probar algo nuevo, bueno, quédate en este video que vamos a investigar y curiosear Around. Es una herramienta muy divertida que tiene un montón de funcionalidades para trabajar en equipo y para levantar la energía, para que haya una buena onda entre todas las personas que trabajen juntas. Gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a este canal. Si no estás suscrito o suscripta, este es el momento para que lo hagas. Sin más palabras, vamos a arrancar. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en around.co.co. Y si es la primera vez que ingresás, podés registrarte directamente con tu cuenta de Google haciendo clic en este botoncito Try it for free. También si ya estás registrado podés también entrar por acá que es más rápido. Y si no, podés ingresar a Login. Y acá también vamos a poder ingresar con nuestra cuenta de Google. Y si tocamos estos tres puntitos tenemos más opciones. Con Slack, con Apple y con email. Yo voy a ingresar con email. Acá voy a ingresar mi dirección de mail con la que ya me había registrado. Continuar. Y vamos a poner nuestro password. Ahí está. Y vamos a continuar. Bueno, y acá estamos en nuestro dashboard, en la pantalla principal de Around. ¿Qué podemos hacer acá? Crear una nueva meeting. Vamos a hacer eso de una. New meeting. Y vamos a hacer clic en Start Instant Meeting. Acá nos va a decir que habilitemos nuestro micrófono, lo vamos a hacer, y que habilitemos la cámara, también lo vamos a permitir. Bueno, ahí entré en around.co. Hola, ahí estamos. Bueno, fíjense qué interesante la propuesta, ¿no? Este se llama el modo Campfire, ¿no? Como campamento. Y acá estamos esperando a que se sumen más personas. En principio, antes de invitar a nuestros invitados e invitadas, te quiero mostrar esto. Mirá, si haces clic sobre tu fotito, o tu video en este caso, haces clic y te cambia tu estilo, ¿no? Como que te pone un filtro. Haces clic y elegís el filtro que más o menos te gusta. Me encanta. Acá, bueno, ya me está invitando, acá con esta ventana flotante, me está invitando a descargar la aplicación, que es una buena alternativa. Yo ya la descargué, pero en principio vamos a ver la web. Vamos a decirle que nos recuerde más tarde. Y ahora sí, vamos a invitar a más personas. Fíjense que podemos invitar hasta 50 personas. Copiamos este link que está acá y se lo mandamos a nuestras invitadas e invitados. Ahora ahí se lo mando. Bueno, ¿qué va a ver nuestra invitada, invitado, a la que le mandemos este link de ingreso? Lo mismo, fíjense, puede ingresar con su cuenta de Around, si ya está registrado o registrada, o directamente unirse como invitado o invitada. Hacemos clic acá para no registrarnos de nuevo. Nos pide un nombre. Vamos a poner invitada, ingresar, join. Y acá lo mismo, habilitamos cámara y micrófono. Que bueno, no me va a andar porque estoy con esta cámara. No importa, continuamos de todas maneras. Me voy a pasar acá. Fíjense que tenemos esta flechita en donde podemos elegir qué cámara utilizar. Entonces vamos a usar nuestra cámara. Si tenemos varias cámaras, podemos ahí elegir cuál queremos. Apago el micrófono, ahí está, chao. Y nos deja elegir, acá está de nuevo, los filtros. Pero fíjense que antes de ingresar en este caso, que igual después lo podemos volver a cambiar. Vamos a elegir otro. Bueno, bastante psicodélicos algunos. A ver, blanco y negro, así se diferencia bastante del otro. Bueno, genial. Y después acá podemos hacer clic en esta opción para que no nos vuelva a preguntar en el futuro. Todas estas configuraciones ya las toma como automáticas. Ingresar, join. Acá nos está diciendo que va a inicializar la prevención de eco. Y miren lo que me dice acá. Esto está buenísimo. Dice, ¿estás en el mismo lugar físico que Mar o Sola? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Muchas veces, o ahora que estamos más... Esperen, voy a volver. Ahí está. Ahora que estamos más en contextos híbridos, puede pasar que 2 o más personas estén en la misma sala. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es que nos conectemos estando en la misma sala, avisándole a Around que estamos en la misma sala. Lo voy a hacer para que prevenga el eco. O sea, para que prevenga que se meta mi voz o la voz de otra persona en los micrófonos de las otras compus. Bueno, vamos a entrar así.
Si estamos en lugares diferentes, directamente, chao, no hay que hacer nada. A ver, voy a apagar la cámara acá y me voy a meter acá. Bueno, acá nos aparece que la prevención de eco no está del todo activada, que con la app funciona mejor que con el navegador. Bueno, eso, nada, para tenerlo en cuenta, habrá que probarlo. Miren qué interesante, esta es la vista de la persona invitada, ¿sí? Y también puede cambiar su estilo. Ahora, voy a pasar a la vista del administrador o administradora acá. Bueno, es igual, es lo mismo, claro, porque somos dos, ¿no? Antes aparecían las caritas como que podemos llenar de más caritas. Voy a hacer que entre otra persona. Aguárdenme en línea. Bueno, ahí se está por conectar alguien más. Ahí me avisa que mi micrófono está silenciado, pero no viene al caso. A ver, ahí está. Esa... Bueno, fíjense cómo nos vamos ubicando como alrededor del fogón, ¿no? Me da mucha curiosidad cómo será con 50 personas, ¿no? Cómo se verá. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, bueno, además de conversar y vernos las caras y demás de una manera bastante divertida, vamos a empezar por acá arriba. Miren, tenemos este Campfire Mode, que es el que les estaba comentando, y tenemos también este Floating Mode. Miren, yo toco acá y ahora tenemos esta ventanita flotante que podemos llevarla a donde nosotros querramos. O sea, queremos de golpe estar conversando y viendo alguna página o algo, como en este caso. Podemos hacer esto y tenemos esta ventanita flotante con las funcionalidades básicas para activar, desactivar micrófono, cámara y cortar. Miren qué interesante. Volvemos a modo campamento o fogón. Lo interesante de las vistas es que una persona puede estar viéndolo en modo flotante, otra persona lo puede estar viendo como fogón, ¿no? Y eso queda a criterio de cada persona que se conecte a esta reunión. Vamos a tener la opción de notas. En notas, quien abra las notas va a poder escribir sus notas de esta reunión. Y va a poder ponerle estilos, negrita, bueno, todo lo que conocemos de los editores de texto. Dice, estas notas se enviarán por mail a los participantes que estén registrados, registradas. Se les va a enviar estas notas por mail al finalizar la reunión. Así que es genial también por si estamos escribiendo algo que queremos que nos quede a todas las personas que estamos participando. Bien, vamos a poder compartir imágenes. Image sharing. Acá vamos a arrojar una imagen o buscarla en nuestra computadora. Ahí está, ahí elegí una imagen y la está subiendo. Entonces, a ver, vamos a chequear. Estimo que todas las personas están viendo esta imagen. Vamos a pasarnos a la vista de la otra persona invitada. Ahí está. Sí, también está viendo la imagen. Genial. Así que estamos todos viendo y todas viendo la misma imagen. Buenísimo. Bueno, podemos detener esto con la X acá. Muy simple. Remover. Chau. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de compartir pantalla. Famosísima. Podemos elegir la pantalla a compartir o podemos compartir otra webcam, ¿no? Si tenemos otra cámara. Vamos a compartir pantalla. Y acá, como todos los compartir pantalla, tenemos o toda la pantalla completa o una ventana o un tab en particular. Vamos a ver si puedo compartir este music. Miren, qué interesante. Entonces acá ya nos aparece qué estamos compartiendo. music.youtube.com en este caso. Bueno, así lo está viendo una de las personas, no quien está compartiendo pantalla, sino una de las personas invitadas, lo está viendo de esta manera. Quien está compartiendo lo ve de esta manera. A ver si me paso a Campfire. Bueno, acá veo a las personas y Floating Mode. Ah, acá apareció. Ahí está. Floating Mode. Entonces yo puedo estar compartiendo, como estoy en este momento, compartiendo la música o la ventana que nosotros querramos y tenemos acá a las personas flotando. Buenísimo. Bueno, dejo de compartir. Campfire, vamos a volver a esta versión de fogón y vamos a... Bueno, vimos todo lo de arriba, buenísimo. Acá tenemos el link de la meeting, que igual es este mismo que está acá arriba, por si lo queremos compartir. 3 puntitos. Bueno, tenemos de todo, fíjense, un montón de cosas. Pero les quiero mostrar
un par de cositas más antes de irnos. Podemos escribir mensajes, este sería el chat. Podemos escribir desde un hola. Y fíjense qué interesante y qué entretenido también. Ahí puse cualquier cosa. Hola. Ahí aparece mi hola, ¿no? Y fíjense, puedo poner un GIF animado. Y lo loco es que me cambia el avatar por el GIF animado. Hasta que yo decida sacarlo. Como el hola, ¿no? Hasta que yo decida eliminarlo. Chao. Si no se queda y me quedo así toda la reunión. O puedo ir cambiando de GIF animado. Me gusta The Office. Y te quedas tipo, wow, así como expresándote. Bueno, esto es una curiosidad y me parece muy divertido. Podés levantar la mano. Ahí, mira qué bueno. Podés reaccionar. Tenés reacciones acá. Manito para arriba. Te saca el levantar la mano. Ay no, la volví a poner. Acá. Ahí está, manito para arriba. Y volví a levantar la mano. La vamos a bajar. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Está todo pensado muy para divertirte, para que sea bastante energizante la reunión, ¿eh? Bueno, ¿y qué más tenemos? Esto me parece como el chiche. Voy a sacar el GIF porque ya es un montón. ¿Cómo lo saco? Ah, con la X, miren, ahí está. Chao, me aburrí del GIF, listo. Vuelvo a mi avatar. Y ahora, ¿qué otra opción tenemos? Esta, Vibes and Games. Entonces, acá vamos a poder setear, configurar diferentes estilos de música que van a sonar en este mismo instante. A ver si se escucha. Ahí está. Ahí está. Entonces de golpe la reunión se convirtió en una fiesta. Bueno, bárbaro. Detengo esto. Gracias. Tenemos un montón de estilos, un montón de diferentes musiquitas y demás que se escuchan bajito, pero bueno, que están ahí. Acá podemos compartir sonido de nuestra computadora directamente, si queremos poner nuestra música. Y acá tenemos 3 juegos, pero no los vamos a abrir ahora, se los dejo para que lo investiguen. Y si quieren, hago un video mostrándole cada uno de estos juegos que están muy buenos y se pueden jugar acá directamente. Bueno, eso es todo, amigos. Bueno, volví para mostrarles algo que me olvidé, que me parece clave, que es, una vez que te querés ir de la reunión, acá arriba a la izquierda tenés este botoncito de Leave Meeting, que lo tenés que tocar una vez y luego otra vez para confirmar. Hacemos así y volvemos, y ahora voy a volver con la cámara, ahí está, y volvemos a nuestro panel principal. ¿Recuerdan? Donde nosotros creamos directamente la nueva reunión. ¿Qué vamos a poder hacer además? Vamos a poder agendar una reunión para más adelante e invitar a las personas, como tenemos en otras aplicaciones de videollamadas, o nos vamos a poder unir a una reunión si nos pasan el código. También podemos crear un espacio de trabajo, crear salas, bueno, un montón. Es una aplicación súper interesante. Y algo importante. La versión gratuita permite hasta 2 personas conectadas y charlando y demás por tiempo limitado. Más de 2 personas hasta 45 minutos por sesión. Así que esa es la versión gratuita. Y ahora me voy a fijar el precio. Vamos a volver acá. Vamos a buscar el precio. A ver cuánto sale por si queremos usar esta plataforma por tiempo indeterminado con más gente y demás. Vamos a pricing. Y tenemos, bueno, como les decía, 45 minutos o demás. La versión Pro son casi $7 por mes por usuario. Y las personas invitadas siempre son gratuitas. O sea, si entramos con una persona, va a salir 7 que cree las salas y demás. Y después las personas invitadas son gratuitas. Y no tienen límite, se puede jugar los juegos multiplayer, que veremos si quieren en otro video. Y próximamente van a dejar grabar las sesiones. Por ahora no se pueden grabar las sesiones. Bueno, y por 12 tenemos lo mismo y algunas funcionalidades para nuestra organización. Around es una alternativa excelente si querés innovar, si querés probar una nueva herramienta para conectarte con hasta 50 personas en la versión gratuita y por un máximo de 45 minutos, ¿no? Esa es la versión gratuita. Si querés ya pasar a mayor tiempo de conexión y demás, vas a tener que pasarte a una versión paga que rondan los $7 a $11 más o menos por usuario. Una herramienta muy interesante para nuestras facilitaciones, para
para poder subir la energía del equipo, para que la cosa no se vuelva monótona y tengamos más recursos para nuestras facilitaciones digitales. Antes de irme te cuento que en mi página vas a encontrar un curso online de herramientas digitales con un compilado que armé con las mejores herramientas o las herramientas digitales que considero clave para que empieces a facilitar, o si estás ya facilitando en contextos digitales, online, remotos, para que tengas más opciones, más alternativas, más recursos. Así que te voy a dejar el link en los comentarios para que vayas a curiosear este curso. Es gratuito, es online, lo haces a tu tiempo y bueno, espero que te guste y me contás si querés en los comentarios. Bueno, basta. Nos vemos en el próximo video. Mientras te dejo este otro para que curioses.